Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, tal cual decías, vamos a hablar de la coyuntura. En los programas pasados, en particular en el último, insistimos bastante en esto de que no se puede leer la realidad económica mirando una variable, ¿no? Lo dimos con el caso de cuando se dio la información sobre desempleo, ¿eh? Para quien no lo recuerde, habíamos dicho que la tasa de desempleo abierto iba a bajar, pero que había que mirar con cierto cuidado qué pasaba con esa otra tasa, la de actividad. Y cuando se conocieron los datos, efectivamente bajó el desempleo, pero también bajó la tasa de empleo. Y en el programa pasado tratamos de explicar que eso no era una paradoja, que tiene que ver con lo que indica cada una de estas variables, digamos, ¿no? Me parece que para hablar de la coyuntura, lo mismo ocurre, uno no puede mirar un dato. Estamos demasiado acostumbrados a que sale, supongamos, el estimador mensual de la actividad industrial, es decir, cómo anda la industria, por citar el sector que probablemente ha tenido una performance más negativa. Entonces, ¿cómo anda la industria? Entonces, con eso se extrapola y se dice la economía en realidad está muy mal porque el indicador muestra una caída en la actividad industrial, ¿no es cierto? En realidad, para tener una mirada un poco más adecuada, uno debe mirar varias variables, digamos, ¿no? Obviamente, una es el empleo, de eso ya hablamos el martes pasado. La impresión que tengo es que vamos a asistir a nuevas caídas en la tasa de desempleo abierto. Pero, digamos, ¿qué pasa con las otras variables? El tema cambiario, al cual le dedicamos un programa también, creo que el gobierno de alguna manera lo subestima. Nosotros comentamos la declaración de Duhovne que decía que con el tipo de cambio no se puede hacer milagro, vamos a tener un tipo de cambio competitivo cuando la economía esté más abierta y la situación fiscal sea más saludable. Y dijimos, bueno, eso es cierto. Ahora, hasta que eso ocurre, un gobierno tiene que tener otras medidas. Mi impresión personal es que el ministro Duhovne asumió en un ministerio, al haberse dividido, demasiado débil. Entonces, le preguntan al ministro sobre la inflación, y el ministro en realidad sobre inflación lo que hace es decir lo que está haciendo el Banco Central con la política monetaria, cómo determina la tasa de la política monetaria, ¿eh? Le preguntan sobre la situación de la industria y lo que hace es dar las medidas que en el Ministerio de la Producción, de la Industria, se están tomando. Tengo la impresión que es un ministro, más allá de los rasgos personales, digo. El ministro que lo precedió, Prat-Gai, en realidad una de las causas por la cual se dice que fue separado es que él quería ser una suerte de primus inter pares y ser el ministro, y por eso a veces no iba a algunas reuniones de gabinete. Sea esto no cierto, lo que sí es cierto que Duhovne es mucho menos fuerte como ministro que su predecesor. Sí. Y a mí me parece que eso debilita mucho las posibilidades de tener consistencia de la política económica. Ya, pero no tenés interlocutor. De hecho, sí, pero además de hecho, fíjate lo que ha ocurrido. Se ha conocido el dato del déficit primario. Insisto en esto que no hay que mirar una variable. Hay quienes que dicen, mire, subió el déficit primario año contra año, casi 60%. Esto es malo, etcétera, etcétera. Y alguien oficialista dice, no, esto es bueno porque quiere decir que mantenemos los gastos sociales que permiten contención mientras vamos realizando las modificaciones necesarias para volver a crecer o lo que fuera, ¿no? Entonces, digo, los datos objetivos, si uno mira un conjunto de datos, es que la situación no es la que algunos afirman respecto de que hay una cantidad de despidos cotidianos tremendo. No dicen eso los datos de desempleo, ni siquiera los datos de empleo que marcaron una reducción. No es esa realidad que estaría más en boca, digamos, de los opositores, pero tampoco es lo que el ministro Duhovne a veces sugiere. Tuve oportunidad ahora de escucharlo en un programa de televisión, en una entrevista personal que hizo con Zlotoviaga, y en realidad las respuestas del ministro son comentarios sobre la economía. Comentarios que estaban bien cuando... Todavía está en La Nación escribiendo las columnas. Cuando escribía en La Nación o cuando se sentaba frente a Pañi y comentaba lo que había hecho el gobierno.
a tal punto que cuando le hicieron una observación, le hace una observación Slotovea respecto de ese optimismo que tenían y que decían que venía la reactivación, se dice, bueno, yo no estaba en el gobierno, no recuerdo muy bien cómo se planteó. Digo, me parece que está faltando, en mi opinión, un coordinador de las decisiones de política económica. Uno puede pensar que la estrategia de política monetaria es demasiado dura y decir, mire, en realidad usted está apostando todo a la política monetaria y hasta que la política monetaria surge efecto sobre el nivel general de precios, que es lo que a usted le preocupa, va a tener costos, digamos, muy altos. Además, Sturzenegger lo ha dicho. Sí, Sturzenegger además actúa reforzando la idea, opinable o no, de que la autoridad monetaria es independiente, del Banco Central es independiente del Poder Ejecutivo. Bueno, pero digo, sin embargo, hay algunos elementos para decir, obviamente hay un consenso en que la tasa de inflación va a bajar, aunque no lo haya, de que vaya a ser el 17%. De hecho, uno mira incluso el Estado ha cerrado convenciones colectivas con portuarios ahora, que está por encima de la pauta del central. Sí, la semana pasada... Sí. Bancario cerró con casi el 25. Un gremio importante como comercio cerró también con arriba de la pauta, o sea... Pero digamos, de todos modos, no es lo mismo 20 o 22 que 40 o 45, ¿cierto? Digo, hay elementos para mantener ciertas expectativas esperanzadas, pero a mí me da la impresión de que haría falta una mayor coordinación entre las cuestiones fiscales y las cuestiones monetarias, entre las decisiones de industria, las decisiones del sector externo. Si eso no ocurre, vamos a seguir asistiendo a un proceso en el cual resulta fácil criticar con una variable, que es lo que hacen desde la oposición, ¿no es cierto? Alfonso Pratgay acaba de hacer un tuit en el cual refleja esto que dijo la expresidenta, sí, que dijo el dólar a 20 pesos. Pero dijo a 20 cuando ellos lo estaban vendiendo a 11. De manera tal que, digo, desde la oposición se puede decir, digamos, hacer una afirmación sobre la base de una variable, pero el gobierno debería tener más en cuenta la necesidad de coordinar todas las áreas. Y me parece que para eso no alcanza con Quintana o Lopetegui detrás de las cortinas. Me parece que haría falta un ministerio un poco más fuerte.